No es sorprendente que una iglesia tenga problemas con el pecado. La iglesia es un grupo de pecadores, arrepentidos y salvados, sí, pero al final del día siguen siendo pecadores. Si ese es el caso con un grupo de cristianos que lo han sido por mucho tiempo, imagínate a una iglesia que está formada completamente de bebés cristianos. Cuando Pablo escribió la primera carta a la iglesia en Corinto, los creyentes no habían sido cristianos por más de 3 años. Todos eran conversos recientes, no tenían generaciones de cristianos en su cultura, ninguno había crecido en un hogar cristiano. Así que no es sorprendente observar cómo la joven iglesia de Corinto continuaba compartiendo algunos de los mismos valores que existían en Corinto con respecto al sexo y otros asuntos. Después de que Pablo escuchó reportes problemáticos acerca de la iglesia en Corinto y recibió una carta que la iglesia le escribió, él respondió escribiendo una carta que conocemos como Corintios. Su propósito más básico es exhortar a la iglesia en Corinto a que vivan como lo que son, santos, o el pueblo santo de Dios. El único tema que influye en todo lo que Pablo escribe en 1 Corintios es el Evangelio. Una manera de definir el Evangelio es que Jesús vivió, murió y resucitó por pecadores, y que Dios los salvará si rechazan sus pecados y confían en Jesús. Esto no solo son buenas noticias para el inconverso, sino también para el cristiano. Esto debería afectar todo aspecto de nuestras vidas. Cuando es momento de dejar una iglesia, las personas por lo general tienden a detestar el tener que ir de iglesia a iglesia, comenzar desde cero en cuanto a las creencias que de antemano adquirió, dado a lo que se le impartió en su anterior punto de congregación. Sin embargo, estas mismas personas también deben de mentalizarse y aceptar el hecho de que hay momentos en que los creyentes, en algún punto de su vida religiosa, deben transferirse de una iglesia a otra. Pero hay un momento adecuado y una manera correcta de salir de una iglesia. ¿Cuáles son las razones legítimas para salir de una iglesia? ¿Cuándo es el momento adecuado para salir de una iglesia? ¿Cómo se debe salir de una iglesia para unirse a otra? Son las principales dudas que suelen presentarse, y por ello a continuación estaremos abordándolas para así ayudarles a aclarar sus propias mentes. Primero, te estaremos presentando las razones que se consideran una luz roja, es decir, aquellas razones no válidas para dejar una iglesia. Pecado. Irse a causa del pecado no promueve la santidad. Hubo un grave pecado en la iglesia de Corinto, pero Pablo mandó a la iglesia a tratar con el miembro que había pecado, no a salir de la iglesia. Cuando Pablo mandó a los santos a salir de en medio de ellos, él se estaba refiriendo al mundo, no a la iglesia. Debemos responder a los hermanos que pecan con restauración, no con amputación. Desacuerdos sobre asuntos doctrinales secundarios. Las convicciones bíblicas son importantes, pero no debemos estar dispuestos a morir en cada colina. Contiende ardientemente por la fe, pero no se debe romper la comunión por cualquier desacuerdo sobre las Escrituras. Pablo aconsejó a Timoteo: no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor. La falta de unión. Dios odia a los que siembran la discordia entre los hermanos, pero la evidencia de la salvación es el amor por sus hermanos y hermanas en Cristo, y este amor se demuestra por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No abandones el barco porque no puedes llevarte bien con los demás. Lo único que lograrás es tener el mismo problema en la próxima iglesia. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, sino con humildad cuenten a los demás como superiores a sí mismo. Ofensas personales. Habrá momentos en que los cristianos pequen unos contra otros. ¿Entonces qué? Irte no es la respuesta. Desplazarse cada vez que seas o te sientas agraviado solo conducirá a múltiples transiciones de iglesia a iglesia, o te mantendrás en los márgenes de la iglesia, que es igual de malo. Jesús da la respuesta: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele.
entre tú y él a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Estas simples instrucciones podrían impulsar el reavivamiento en muchas iglesias. Pero, ¿y si no hace caso? Presiona. Falta de voluntad para someterse a la autoridad. Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Josué puede que fuera un mejor líder. Pero la vara estaba en las manos de Moisés. No luches contra los que el Señor pone en el liderazgo sobre ti. Por supuesto, no debes sentarte bajo un liderazgo no bíblico, inmoral o abusivo. Pero hay una manera de lidiar con los líderes descalificados. Sin duda, tus pastores deben rendir cuenta, pero no ates a los líderes espirituales de la Iglesia a tus preferencias personales, tradiciones vacías o prioridades que no son bíblicas. Deja que los líderes guíen y sé dispuesto a seguirlos. Una baja visión de la Iglesia. No hay ningún capítulo y versículo bíblico que te ordene ser miembro de una iglesia. Pero la Escritura enseña tanto por lo que se asume como por lo que manda. No existe una categoría bíblica de un cristiano sin iglesia. Los apóstoles se preguntarían, ¿por qué lo llaman cristiano si no es parte de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él no tiene experiencias fuera del cuerpo. No se puede estar conectado a la cabeza y desconectado del cuerpo. Cristo ama a la iglesia, y amar a Cristo es amar lo que Él ama. Desobediencia a la verdad. Pablo le encargó a Timoteo a predicar la palabra. Luego advirtió que la fidelidad a esta carga podría causar que algunos huyeran, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. La predicación fiel impulsará a algunos a irse de la iglesia, pero no se irán a casa. Van a encontrar una iglesia donde el predicador haga cosquillas a sus oídos. No permitas que te ocurra a ti. Si estás siendo enseñado en la sana doctrina y la predicación fiel, por el amor de Dios, quédate. Ahora pasemos a presentar la luz verde entre las razones que sí son válidas para dejar una iglesia. Una razón del Evangelio. Si la iglesia a la que vas no cree o enseña el Evangelio bíblico, tienes que irte. Y ya. Los pecadores son salvos por la gracia mediante la fe en Cristo, sin añadir ni restar nada. Nada de lo que hacemos nos salva. La salvación es un don gratuito de Dios a aquellos que confían en la justicia de Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Cualquiera que enseñe cualquier otro evangelio es anatema, y cualquier iglesia que abraza un falso evangelio no es una iglesia cristiana. Corre por tu vida. Una razón doctrinal. Aquí está el asunto. Debes salir de una iglesia cuando te exija negar en lo que crees o creer aquello a lo que te niegas. Uno tiene 3 responsabilidades cuando se trata de la fe: el derecho a vivir por fe, la vigilancia de la conciencia contra el pecado, el mandamiento de poner a prueba todas las cosas. No trates los asuntos doctrinales a la ligera. La verdad y la paz deben ser protegidas, pero pasar por alto la verdad por causa de la gente solo produce una paz aparente. Una razón personal. Hay muchas razones personales para dejar una iglesia. La más común es la reubicación. Si te has mudado a una ciudad diferente, es necesario ponerse bajo la autoridad de una iglesia local en el sitio donde vives. Esa fue la situación de Febe. O tal vez tu iglesia está tan lejos de donde vives en la ciudad que salir de tal iglesia se es conveniente. Estas y otras razones personales similares son aceptables. Son a veces razones necesarias para dejar una iglesia. Corrupción de la religión y las casas de oración, iglesias. La corrupción en cualquier ámbito, incluyendo la religión y las casas de oración como iglesias, es un tema serio que puede socavar la confianza de las personas en esas instituciones. La corrupción en el contexto religioso puede manifestarse de diversas formas, como el mal uso de fondos, abusos de poder, conducta inapropiada de líderes religiosos, entre otros. Es importante que las instituciones religiosas promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad para prevenir la corrupción y mantener la confianza de sus seguidores. Los líderes religiosos tienen la responsabilidad de actuar con honestidad y ética, y de velar por el bienestar espiritual y moral
de quienes acuden a ellos en busca de orientación y apoyo. En caso de detectar situaciones de corrupción en el ámbito religioso, es fundamental denunciarlas y buscar soluciones para erradicar esas prácticas perjudiciales. La transparencia y la ética son pilares fundamentales para preservar la integridad de las instituciones religiosas y su misión de servir a la comunidad de manera justa y honesta. La mala impartición de la religión es un tema preocupante que puede afectar la integridad y la calidad de la enseñanza religiosa que se brinda a los fieles. Cuando la enseñanza en las iglesias no se realiza de manera adecuada, puede generar confusión, malentendidos o interpretaciones erróneas de los principios religiosos. Los líderes religiosos y los encargados de impartir la enseñanza en las iglesias se preparen adecuadamente, sean veraces en sus enseñanzas y transmitan los valores religiosos de manera clara y coherente. La mala impartición de la religión puede distorsionar la comprensión de la fe, generar divisiones dentro de la comunidad religiosa y alejar a los fieles de una práctica religiosa auténtica y significativa. Es importante que se esfuercen por ofrecer una enseñanza sólida, basada en los principios y valores de su fe, y que promuevan un ambiente de respeto, reflexión y aprendizaje dentro de las iglesias. La formación adecuada, la humildad y el compromiso con la verdad son aspectos clave para garantizar una impartición de la religión que sea beneficiosa y edificante para todos los miembros de la comunidad religiosa. Uso de las creencias religiosas en convenio propio. Cuando una persona utiliza sus creencias religiosas de manera manipulativa o egoísta para obtener ventajas personales, puede perjudicar tanto a sí misma como a quienes la rodean. Es importante recordar que las creencias religiosas suelen estar basadas en principios de amor, compasión, honestidad y altruismo, por lo que utilizarlas de manera egoísta va en contra de los valores fundamentales de muchas tradiciones religiosas. El aprovechamiento de las creencias religiosas con el fin de obtener beneficios personales puede distorsionar la esencia misma de la fe y dañar la integridad espiritual de la persona que lo practica. Utilizar las creencias religiosas para fines propios puede generar desconfianza, división y conflicto dentro de la comunidad religiosa, además de socavar la credibilidad y la autenticidad de la fe que se profesa. Por último, tenemos la luz amarilla. ¿Cómo se puede salir de una iglesia local de una manera que honre a Cristo? Ora. Las decisiones importantes deben realizarse únicamente después de la oración diligente. Dejar una iglesia es una de esas decisiones. Ora sobre tus motivos, tu ministerio y tus relaciones. Ora porque tu corazón sea guardado. Ora por sabiduría. Ora por la sumisión a la voluntad de Dios. Ora en voz baja. Es decir, ora, no hables. Hablar por hablar acerca de tus pensamientos y sentimientos puede sembrar discordia. Examina tus motivos. No estoy hablando de las razones políticamente correctas que les dices a los demás. Estoy hablando de las verdaderas motivaciones de tu corazón. ¿Las sabes? Pídele a Dios que te examine. Entonces, sé honesto contigo mismo. Y sé honesto con Dios. Ten cuidado de no moverte por las razones equivocadas. Revisa los compromisos que has hecho para servir. Si has hecho compromisos, haz cuanto esté a su alcance para cumplir con ellos. Pon el honor de Cristo antes que el tuyo. Deja en el pasado los asuntos indignos. No quieres encontrarte ausente sin permiso, fuera de una misión que Dios te haya encomendado. Asegúrate de que no tienes conflictos interpersonales no resueltos. No dejes una iglesia porque estás enojado por algo. No la dejes porque alguien te ha ofendido. Debes estar preparado para perdonar y buscar reconciliación. Jesús dijo: si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La comunión rota interfiere en la verdadera adoración. Piensa en cómo tu traslado afecta a los demás. El cristianismo no se trata de ti, se trata de Cristo y de los demás. Si tu corazón está bien, sentirás el peso de la forma en que tu potencial salida herirá o influirá en los demás. Si te puedes ir sin afectar a nadie, no eres un buen miembro. Si tu presencia importa,
Considera cómo tu ausencia conmoverá a otros. Que cada uno de ustedes vele no solo por sus propios intereses, indica Pablo, sino también a los intereses de los demás. Determina dónde transferirás tu membresía antes de ir. No es la voluntad del Padre que sus hijos estén espiritualmente sin hogar. Pablo dice: así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Señor generalmente conduce hacia un lugar, no nos saca de un lugar. Debemos ser capaces de dejar una dirección del destinatario espiritual cuando salgamos de una iglesia. Y uno debería estar en la capacidad de ir a una nueva iglesia con la recomendación de su antigua iglesia. Ten una reunión acerca de tu salida con tu pastor. Es justo que hables con tu pastor antes de salir de una iglesia. ¿Es él la razón por la que te quieres ir? Esa es otra razón por la que uno debería programar una reunión. Hebreos dice: obedezcan a sus pastores y sujéntese a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso para ustedes.